Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, pues Dios les bendiga. Nuevamente estamos acá en Escuela Misionera, tema número 9 de 12, ¿verdad? Que contiene la serie. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la tercera misión de la iglesia cristiana. Evidentemente estamos en un contexto bíblico de hechos, ¿verdad? Así que tal como ven, vamos ya por el 75% de la serie. Ha sido una extraordinaria bendición, ¿verdad? Una serie, me parece, de ubicación cristiana. Tal como hemos dicho hace bastantes temas previos, qué lindo este tipo de temáticas. Yo en verdad que hubiera deseado quizá en mis inicios en esta aventura del evangelio, ¿verdad? En esta carrera cristiana, en mis inicios como creyente, hubiera sido algo tan maravilloso el poder escuchar una serie o una temática como esta, porque definitivamente mi norte hubiera sido muy distinto, ¿verdad? Mi caminar hubiera sido muy distinto, hubiera entendido yo tantas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo cosas tan sencillas como por ejemplo el evangelio no se trata de que Dios trabaje en mí solamente, sino que el evangelio también trata de que Dios trabaje a través de mí y muchos sean impactados. Esa es una cosa que hubiera podido aprender mejor. Otra cosa que hubiera aprendido mejor quizá es que el cristianismo no se trata de vivir el cristianismo nada más yendo a la iglesia, sino que creo que el cristianismo trata más de ser la iglesia, ¿verdad? Porque vemos en el contexto bíblico de Hechos que la cristiandad, el cristiano del primer siglo no vivía su cristianismo los domingos cuando iba a la iglesia, porque ellos no tenían un edificio eclesiástico. Ellos eran cristianos 24/7, ¿verdad? 24 horas, los 7 días de la semana, y su cristianismo lo vivían siendo la iglesia, llevando el mensaje, atendiendo a la necesidad de la comunidad, orando juntos, perseverando. Me gusta mucho Hechos 2:42 porque se evidencia claramente cómo era esa sintonía, de cómo era esa coinonía, cómo era la vivencia dentro de la comunidad cristiana, y dice que ellos permanecían juntos en tantas cosas. Por ejemplo, menciona cuatro fundamentalmente. Hechos 2:42 menciona que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, perseveraban juntos en la comunión, perseveraban juntos en el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, y por último, perseveraban juntos en la oración, toda la comunidad, ¿verdad? Qué lindo eso, ¿verdad? El poder entender que de eso trata la iglesia. Entonces, Escuela Misionera pues ha tratado mucho de eso, de posicionarnos adecuadamente, de qué es lo que espera Dios de mí, pero también qué es lo que espera Dios hacer a través de mí. Entonces, la temática ha venido siendo, estos son los 12 temas pues toda la serie, ¿verdad? Y ahí ven las fechas, pues quisiera tomar tiempo como quizá 5 minutos para dar cuál fue la esencia de cada tema, pero se me va a ir el tiempo y no voy a poder abordar este. Pero les invito estamos trabajando con el canal con el grupo de redes de tal manera de subir toda esta temática a nuestro canal de YouTube, de tal manera que nosotros podamos asimilar, por ejemplo, cuál es el mandato divino. Ahí en ese tema, solo voy a hablar de ese, el mandato divino. Veíamos de que cuál es el mandato divino. El mandato divino son las obras, es decir, la gran comisión no solamente vista en la conclusión de Mateo capítulo 28, sino cuál es la gran comisión que Dios dio en el Evangelio según Marcos, cuál es la gran comisión que Dios dio según Lucas, cuál es la gran comisión que Dios dio a través del Evangelio de Juan, las últimas palabras dichas por Jesús en Hechos. Y entonces, ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia?
¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Recuerden que la iglesia no es una institución, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces, el mandato divino, allí veíamos que nosotros no somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Dicho de otra forma, las buenas obras no me salvan. A raíz de que yo soy salvo, yo hago buenas obras. Entonces, mucho de esto hablábamos tan solo en ese primer tema. Y entonces el propósito es que vamos prontamente a darles a conocer. El canal ya está creado y ahora estamos en fase de preparación, de tal manera de subir ahí toda esta temática, ¿verdad? En video, y también estamos mejorando ahí los audios, quizá para irlo subiendo a una especie de podcast, de tal manera de tenerlo ahí, que cada vez más sigamos escuchando, ¿verdad? Los audios, viendo pues los videos en YouTube, de tal manera de seguir asimilando y seguir formándonos adecuadamente en esto, ¿verdad? Porque sin la formación ministerial, me parece que la iglesia no va a poder trascender de forma adecuada. ¿Por qué Pablo llegó a ser más que Bernabé en estas tres misiones de la iglesia cristiana que hemos visto a partir de la primera misión de la iglesia cristiana, que es Hechos 13? Porque Pablo trascendió más, y es porque Pablo estaba formado de mejor manera que Bernabé, seguramente en términos bíblicos, ¿verdad? Y es algo muy importante. Sin más, quizá una aclaración, ¿verdad? Hoy vamos a ver, tal como ven, la tercera misión de la iglesia cristiana. Esto es 18 de abril, y de ahí vemos que vamos a retomar la misión o la escuela misionera hasta el 9 de mayo. ¿Qué va a pasar en esos 2 domingos? Y en esos 2 domingos, lo primero que va a pasar el próximo domingo, no tenemos sesión de escuela misionera, no va a haber Zoom a las 10 de la mañana, sino un grupo de Sion. Vamos a estar trabajando en una primera actividad misionera, tal como lo ven, domingo 25 de abril del 2021 a las 10 de la mañana. Poco a poco vamos a dar más información al respecto. Vamos a participar, como les digo, algunos desafortunadamente, tanto por la distancia o quizá por también la pandemia que está subiendo bastante en nuestro país, ¿verdad? Hablaba el presidente el viernes que tan solo en 3 días habían casi 6,000 nuevos casos, y entonces también estamos tratando de ser bastante responsables y comenzar quizá con un grupito, ¿verdad? Pero la idea es cada vez más ir abriendo estas actividades misioneras, de tal manera que Sion el día de mañana, tal como les hemos dicho, en algunos meses, cuando la pandemia vaya, pues en alguna medida vaya minimizando en nuestra tierra, quizá nos vamos a reunir, digamos, un mes dentro de Sion. Normal va a ser, por ejemplo, 2 servicios dentro de un edificio, pero 2 edificios, perdón, dos servicios dominicales fuera del edificio. Es decir, que vamos a llegar quizá primer domingo de Santa Cena dentro del edificio, segundo servicio del mes, la iglesia va a estar cerrada, pero van a haber unos buses afuera y nos vamos a hacer la misión, y el servicio vamos a atender a una comunidad, y un poco tratando de replicar lo que el movimiento del cristianismo era en hechos, ¿verdad? Parte del modelo de Sion es eso, recuperar el movimiento del cristianismo. Quizá el tercer domingo del mes nos volvemos a reunir, le hacemos fiesta al Señor, y el cuarto domingo del mes volvemos a salir, porque la comunidad, las nuevas generaciones, la gente que está apostatando, necesita verdaderamente ser impactada por el Espíritu Santo, y que nosotros como la iglesia nos convirtamos en agentes de bendición. Eso fue algo que vimos en un tema previo, ¿verdad? Los agentes de bendición, Jonás, uno de ellos, que solo Jonás impactó a 120,000 personas en Nínive. Qué lindo. Bueno, y entonces luego del domingo 25 de abril, el domingo 2 de mayo, vamos a tomar un tiempo de Santa Cena. Estamos orándole al Señor ahí, de tal manera de que pues un poco por la pandemia esto vaya reduciendo, de tal manera que también lo podamos hacer presencialmente. Y entonces entramos de lleno, sin más, a la introducción de esta tercera viaje misionero. Y tan solo en la pantalla ven allí un mapa geográfico, ¿verdad? En donde vamos viendo un poco, posicionándonos o entendiendo quizá de una forma visual cuáles fueron los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces allí, por ejemplo, en la leyenda, en el recuadro de abajo,
Vemos el primer viaje que fue esta línea en rojo, ¿verdad? El segundo viaje, pues una línea morada y el tercer viaje fue esta línea de color más o menos como agua, ¿verdad? Y entonces aquí vemos claramente cuál es cada uno de los, cuál fue la ruta de cada uno de los viajes, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que el primer viaje, en el primer viaje misionero, vimos cómo el apóstol Pablo pasó desde Antioquía, ¿verdad? Y visitó toda la zona de Pisidia, de Iconio, Listra, de Derbe, y en Derbe regresó a Antioquía, por ejemplo. Vimos todo el segundo viaje misionero y fundamentalmente los temas tratan de qué acontecimientos sobresalientes se dieron en cada uno de estos viajes, de tal manera que nosotros podamos entender qué sucedió en los tres primeros viajes misioneros, de tal manera que podamos tomar una aplicación práctica y considerar qué debe de suceder o a qué nos debemos de enfocar en los viajes misioneros que vamos a estar realizando nosotros también, ¿verdad? Eh, y luego el tercer viaje, vemos que Pablo, el segundo viaje, se fuera pregunta de examen, ¿verdad? En dónde comenzó Pablo su primer viaje misionero? Deberíamos decir Antioquía de Siria. ¿En dónde comenzó Pablo su segundo viaje misionero? Lo comenzó en Jerusalén, saliendo del concilio, Hechos 15, lo que veíamos hace una semana. ¿En dónde comenzó Pablo su tercer viaje misionero? En esta ocasión lo volvió igualmente como el primer viaje, lo comenzó desde Antioquía y pasó por Tarso, Iconio, Antioquía, luego llegó a la Odisea, Éfeso, luego pasó por Pérgamo, Misia, Troas, Filipos. Si se dan cuenta, visitó muchas zonas que también había visitado en su segundo viaje, a tal punto que llegó a Corinto y en Corinto, pues aquí, cuando él llegó a Corinto, Hechos capítulo 18, de allí emprendió el camino de regreso, ¿verdad? Para poder llegar ya no a Antioquía, sino a Siria, perdón, a Jerusalén, porque en Jerusalén él iba a comenzar su cuarto viaje, que ya no fue misionero propio de la iglesia, sino fue un cuarto viaje en donde él tenía que ya finalizar su carrera ministerial, ¿verdad? Esto desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de contextos bíblicos, vemos los tres viajes misioneros en este contexto, ¿verdad? Vemos cómo Pablo en el primer viaje misionero en Hechos fue el contexto bíblico comenzó en Hechos 13:1 y terminó en Hechos 14:28. Luego hubo un paréntesis entre el primer y segundo viaje misionero, que fue el Concilio de Jerusalén, que estudiamos hace 8 días. Luego fue el segundo viaje misionero de Hechos 15:36 a Hechos 18:22. Y por último, el tercer viaje misionero que vamos a estudiar hoy, nuestro contexto bíblico es de Hechos 18:22 a Hechos 21:19. ¿Por qué es importante esto, verdad? Creo que no hay mejor forma para interpretar la Biblia. Hacíamos un paréntesis de consejo interpretativo de las escrituras hace 8 días. Recuerdan ustedes que decíamos, no hay mejor forma de entender la Biblia. Evidentemente necesitamos orar, necesitamos al Espíritu Santo, pero ya luego de orados y con el Espíritu Santo necesitamos entender los textos dentro de sus contextos. Si estamos leyendo, por ejemplo, por ahí usted está, el Señor lo tiene leyendo Hechos 19:3. Es importante que usted analice tablitas como estas y diga, bueno, estoy en el contexto de Pablo, es el tercer viaje misionero. ¿Por qué es importante esto? Por muchas cosas. Porque por ejemplo, aquí en el tercer viaje misionero, Pablo está totalmente orientado a los gentiles. No así en el inicio de su segundo viaje, que Pablo todavía estaba tratando de persuadir a los judíos que pudieran reconocer al Mesías a Jesús como el Mesías. Entonces creo que es importante por la progresión de la revelación que podamos entender un poco cuál es el contexto.
yo siempre veo, a veces me preguntan, hermano Josué, ¿qué significa este texto? Y de las primeras cosas que hago, además de orar y de pedirle ayuda al Espíritu Santo, es ver el contexto. ¿Qué pasó en el capítulo previo? ¿Qué está pasando en ese capítulo? ¿Qué está pasando en el siguiente? ¿De qué trata todo ese libro? De tal manera que podamos entender un poquito más allá de ese texto, ¿verdad? Entonces, para terminar la introducción, esta fue la síntesis de acontecimientos sobresalientes del primer viaje misionero de la iglesia cristiana, cómo comenzó desde la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y qué lindo el poder tan solo considerar. Quisiera hablar de todas estas, pero no voy a hablar, ¿verdad? Tan solo de la primera. Todo viaje misionero, toda operación misionera debe de estar dirigida por el Espíritu Santo. En Hechos 13:4 veíamos fundamentalmente, o dice en la Biblia, que Pablo, que Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Y ellos, exactamente por su misión, dice que ellos descendieron hacia el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre, y de repente decía, y el Espíritu Santo no les dejaba hablar acá, y el Espíritu Santo los impulsaba allá. Y entonces es importante que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, de tal manera que su voluntad vaya prevaleciendo y nosotros vayamos siendo nosotros orientados por el Espíritu Santo a hacer la misión, ¿verdad? ¿En dónde debemos de hacer la misión? ¿En qué comunidad nos vamos a sentar? Allí el grupo de Hechos de Sion, que está presidido por nuestra hermana Madeline, estamos orándole al Señor y vamos considerando la voz del Espíritu Santo de tal manera de poder hacer un impacto en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, a dónde debemos de ir, cómo debemos de ayudar, ¿verdad? Porque la necesidad es mucha. La mesa es mucha, dice la Biblia, y los obreros son pocos, ¿verdad? Entonces es importante eso. Síntesis de acontecimientos sobresalientes del segundo viaje misionero de la iglesia cristiana, pues vimos estos, ¿verdad? Estos tal vez rapidito, fueron 4 los que vimos los acontecimientos sobresalientes hace 8 días, y también 4 vamos a ver en esta ocasión. Y los 4 que vimos rapidito son estos, ¿verdad? Seguimiento a los nuevos creyentes, cómo Pablo inició su segundo viaje misionero, por dónde terminó el primero. Estamos hablando de la parte final de Hechos 15, a fin de darle seguimiento a los nuevos creyentes. Esto es algo que debemos de hacer. No se trata de solamente cumplir la parte de Mateo 28, 19, 20. Vayamos, ir, predicad, bautizar, enseñar. No, se trata y ya las personas recibió a Cristo, nos vamos y nunca más en la vida lo volvemos a ver. Lo que estamos tratando de hacer en Sion es poder levantar aún quizá discipulados, cuando estemos en comunidades, 2, 3, 4 discipulados, y estarlos visitando periódicamente. Eso es lo que vamos a estar haciendo cuando estemos visitándoles nuevamente, es estarlos discipulando, darles seguimiento, a ver cómo están, qué necesidades tienen. Hay que trabajar en la activación de discípulos, ¿verdad? Allí, Hechos 16, se ve como Timoteo fue habilitado a tal punto que él comenzó siendo un creyente, luego Timoteo pasó a ser un discípulo, luego vimos cómo Timoteo llegó a ser un misionero, y por último, cómo ya en las cartas paulinas de Pablo a Timoteo, primero y segundo de Timoteo, se ve que Timoteo ya es un pastor, es decir, creyente, luego pasó a ser discípulo, misionero y luego pastor. Luego vimos la liberación y evangelización e impacto en hogares cuando Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Llevando la misión con un tremendo impacto en ese carcelero y en su familia. Y por último, terminábamos el tema previo, ¿verdad? El segundo viaje misionero de la iglesia cristiana, Pablo teniendo visiones proféticas de parte de Dios, ¿verdad? Algo maravilloso, Dios alentándolo mediante visiones proféticas, una cosa maravillosa. Y por último, Pablo, cómo este asentamiento de la misión se dio. Pablo pasó 1 año y medio en Corinto enseñando la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Y esto es un poco, nos ayuda desde el primero, darle seguimiento, ir a algún lugar y quedarnos 1, 2,
3 años, Pablo pasaba a veces una semana, a veces 3 años, porque entre todo debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces entramos ya en materia del tercer viaje misionero, Hechos 22-23. Se ve tan solamente en estos dos textos, se ve ese traslado o ese intercambio que se dio entre el segundo y el tercer viaje, ¿verdad? Hechos 18, 22, 23, nueva traducción viviente, dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia: la siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia, Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, luego del segundo al tercer viaje, una pequeña parada para dar reporte del viaje y inmediatamente a pasar al tercer viaje misionero. Qué lindo, cómo pudo entender Pablo para qué, cuál era el propósito de Dios para él. Algunos eruditos, y cuando analizan la vida del apóstol Pablo, se presume que él estuvo más o menos alrededor de 20 años en el ministerio. ¿Cómo Pablo comenzó su inicio ministerial? Bueno, creo que su inicio ministerial, pero hablando desde la iglesia, cuando él ya era cristiano, porque él su inicio ministerial, evidentemente dentro de la cosmovisión judía o del pensamiento judío, él comenzó desde muy niño, ¿verdad? A recibir clases siendo un adolescente a los pies de Gamaliel, formando, cultivando toda ese conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él pasó toda su juventud en esas aulas académicas judías, pero a raíz de cuando él iba a ese lugar, si no estoy mal, de Damasco, a perseguir a los cristianos, porque él pensaba que así estaba cumpliendo la voluntad de Dios, ahí se le apareció el Señor Jesucristo y en verdad que le cambió totalmente la esencia de la doctrina, ¿verdad? Y entonces, a partir de allí, Pablo comenzó más o menos alrededor de 20 años dentro del cristianismo y él pasó en sus más o menos 12 hasta 15 cartas del Nuevo Testamento con influencia paulina, ¿verdad? Él pasó primero viviendo como misionero y en las misiones él escribía a las comunidades que él había visitado. Por eso es que, por ejemplo, solo voy a hablar de este ejemplo. En Hechos 17, Pablo estaba visitando Tesalónica. Luego visitó Berea y luego Atenas, pero en Hechos 17 Pablo visitó a Tesalónica y por allí después él comenzó a escribir la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? A ese gente, a cómo se le llama, a ese tesalonicenses era el gentilicio de la gente de Tesalónica, ¿verdad? Y entonces él comenzó a escribir su primera carta, ¿verdad? Y entonces él como misionero comenzó su trascendencia ministerial y Pablo concluye su ministerio más o menos de 15 a 20 años después, escribiendo sus últimas cartas ya como apóstol con una preocupación pastoral, y él escribe sus últimas cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y la carta de Tito, ¿verdad? Qué lindo el poder entender como Pablo cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo a nivel ministerial. Si ustedes y yo estamos recibiendo esta enseñanza, hay una noticia de Dios para tu vida. Dios tiene propósitos ministeriales para contigo. El tema es que cuando uno piensa en algo, Dios me está llamando a algo ministerial, es casi inevitable que yo me imagine mi persona dentro de una iglesia. Y amén, lo ministerial, mucho de lo ministerial se da dentro de una iglesia, pero Dios nos está llamando a que mucha de nuestra ministerialidad, mucha de nuestra operación ministerial la hagamos fuera de la iglesia. Si fuera una pregunta para ti y para mí, ¿qué porcentaje de nuestra operación ministerial ha sucedido dentro de una iglesia? ¿Y qué porcentaje
de nuestra vida ministerial ha sucedido fuera de la iglesia. Creo que Dios nos está llamando a hacer mejores equilibrios, ¿verdad? Qué lindo eso, podernos congregar, hacerle fiesta al Señor, predicar, recibir la predicación, profetizar, alentar a los hermanos, que haya comunión, oración, todas esas cosas hermosas, discipulado, todas esas cosas hermosas que pasan dentro de una iglesia. Pero Dios nos está llamando a vivir mucho de nuestra ministerialidad. Dios está buscando y despertando a gente como nosotros de tal manera que podamos prepararnos, más o menos como que esto fuera una milicia. Vamos a prepararnos a recibir, a ser habilitados de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo dentro de una congregación. ¿Para qué? Para salir a dar. Amén. Y entonces, sin más, vamos rápido a los 4 acontecimientos sobresalientes que se dieron dentro del tercer viaje misionero. Ahí les puse yo para su conocimiento cuál fue el territorio alcanzado en este tercer viaje misionero, desde Galacia hasta Cesarea, ¿verdad? No Cesarea, ¿verdad? Sino Cesarea. Entonces, acontecimientos sobresalientes. El primero, recuerden que nuestro contexto bíblico, estamos de Hechos 18 a Hechos 21, ¿verdad? Y entonces, un acontecimiento sobresaliente que se dio fundamentalmente en Hechos 18-24, dice en la Nueva Traducción Viviente. Aquí le puse en la parte izquierda cuál es el acontecimiento. El acontecimiento es la misión continúa. La misión continúa dando frutos. En este caso, nuevos discípulos y nuevos misioneros. Qué lindo que el día de mañana de Sion el Señor nos use para poder discipular a gente y inmediatamente se conviertan ellos en nuestros acompañantes en las misiones, y el día de mañana ellos también se conviertan en misioneros. Hechos 18-24 dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, vean que él es un judío, ¿verdad? Venía de esa influencia. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido Apolos, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Versículo 27. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Y me interesa mucho los últimos 2 versículos. Refutaba, así termina Hechos 18, en el 28, y de una vez nos vamos al 19. Refutaba a los judíos Apolos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Una pausa antes de leer Hechos 19:1. Hagamos una pausa. Aquí Apolos se paraba y dice, refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Esta palabra refutaba, según el griego, es alguien que les probaba a los demás judíos por completo. Les mostraba una evidencia completa, y tan solo esto para ir buscando rápidas aplicaciones de estos acontecimientos sobresalientes. Es inevitable el considerar que nosotros, la iglesia de hoy, debe de estar preparada, escuchen esto, no solamente para presentar una doctrina saludable, sino también para defender la doctrina. Necesitamos estar nosotros preparados. ¿Por qué razón? Porque cuando salgamos a la misión, seguramente nos vamos a encontrar con personas, quizá de otras denominaciones evangélicas. Quizá nos vamos a encontrar a un bautista. Nosotros somos más de corte pentecostal. Nos vamos a encontrar puede ser algún
bautista, algún anglicano, bueno, anglicano por la región está un poco difícil, algún adventista. Yo de mis últimas misiones en la calle me topé con un señor adventista y entonces él me estaba presentando su doctrina y él estaba tratando como con un muy buen espíritu de tener un diálogo, ¿verdad? Y entonces necesitamos estar preparados para ello. Dos ejemplos bíblicos o dos ilustraciones bíblicas para poder todavía sentar mejor este pensamiento. ¿Recuerdan ustedes el Sermón del Monte? Mateo 5, 6 y 7, la mejor predicación dicha por alguien, ¿verdad? En toda la historia. En la predicación dicha por Jesús, ¿verdad? Mateo 5, 6 y 7, 22 temas que resumió toda esa predicación. Aquí tan solo en Mateo 5, 1 y 2 dicen la Reina Valera, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y a partir de allí el texto indica que Jesús en efecto dejó las multitudes atrás y se volvió a un pequeño grupo de discípulos para enseñarles a ellos. Y comenzó él, recuerdan ustedes, tanto pensamiento dentro del Sermón del Monte cuando él decía, ¿habéis oído? Mas yo os digo, es decir, que Cristo estaba corrigiendo los elementos doctrinales de la ley. Es importante que nosotros podamos, hermanos, de verdad, no solamente considerar qué doctrina tiene Sion, qué doctrina tiene Iglesia X, Iglesia y alguien de alguien de la Iglesia Y dice, mi doctrina, ¿cuál es la doctrina de Iglesia Y? Y que le presente un módulo doctrinal escrito, y eso está muy bien. Que la doctrina, que la iglesia Y tenga un bien formulado cuál es su credo, cuál es su compendio doctrinal, eso está maravilloso, pero lo importante es que alguien, que la persona, el integrante, el miembro de la iglesia Y debe de saber presentar la doctrina. Y luego también debe de estar preparada para defenderla. Pero, bueno, creo que el primer paso es debemos estar preparados para presentar la doctrina. Un punto doctrinal. Nosotros somos salvos por fe o por obras, porque pareciera ser que Santiago dice que también las obras son importantes, pero Pablo resume que es la fe. Entonces, ¿por qué somos salvos? Entonces, nosotros debemos estar presentados para presentar cuál es la doctrina de la salvación y luego también, una vez estemos bien preparados para presentarla, debemos de estar presentados para defenderla. Pongo la segunda ilustración para irnos al segundo acontecimiento sobresaliente. ¿Cuántos creen en la segunda venida del Señor? Si esto estuviera presencialmente, muchos me dirían, amén, creemos en la segunda venida del Señor. Obviamente, toda la iglesia cristiana cree en la segunda venida del Señor. La pregunta importante, y este es un ejemplo quizá a considerar dentro de la doctrina relacionada a la escatología, ¿verdad? Una pregunta tendría que ser, ¿cuál es nuestra postura de interpretación dentro del Apocalipsis? Esto tiene que ver mucho con la segunda venida del Señor, ¿verdad? Porque tan solo en esto vemos que tan solo si el tema fuera el milenio, por ejemplo, uno de tantos, el milenio o más allá del milenio, la venida del Señor, deberíamos de saber que, por ejemplo, el Apocalipsis, para entender el Apocalipsis, hay 4 teorías, ¿verdad? Que se ha formulado a lo largo desde el primer siglo de la iglesia cristiana y hay quizá hay teorías o consideraciones que se les conocen. Por ejemplo, les digo rápido cuáles son las 4 interpretaciones. Está la premilenarista histórica, premilenarista dispensacionalista, postmilenarista y amilenarista. ¿Cuáles somos nosotros? Porque entonces se trata de que yo con un buen discipulado, más o menos como Apolos, por eso lo traemos acá, presentemos adecuadamente. ¿Y qué creo yo? Bueno, yo soy premilenarista dispensacionalista. Y entonces por eso yo presento adecuadamente esa doctrina, pero también
necesito defender esta doctrina versus las demás. Entonces, por lo menos debería de conocer lo fundamental de la gente que no cree en el milenio, por ejemplo. Hay mucho que decir acá, ¿verdad? Pero quizás resumo esta parte, la enseñanza y el discipulado. Y escuchaba a un hombre de Dios decir, me quedó pues plasmado, me recuerdo yo de esa frase que él decía, la enseñanza del discipulado quizás es una de las partes más descuidadas por la iglesia y más cuidadas por Jesús. No sé qué perciben cuando escuchan eso, qué piensan. El discipulado, quizá una de las partes más descuidadas por la iglesia y más cuidadas por Jesús. Pero alguien dirá, hermano, pero si discipulados hay un montón. El problema es que hay mucho discipulado, pero discipulado, no hay tanto discipulado bíblico, sino hay más discipulado como dogmático, como doctrinal, ¿verdad? Aquí en la iglesia, por ejemplo, esto es nada más un ejemplo. Aquí en la iglesia creemos que para que Dios nos escuche, esto es nada más es un ejemplo, no creemos en eso y es algo iluso, ¿verdad? Imagínense que dijéramos nosotros, aquí en la iglesia Sion creemos que para que Dios nos oiga tenemos que orar de cabeza. Y entonces y estos son los textos y usted tiene que orar de cabeza, sí o sí. Y vamos como metiendo tornillos a la fuerza en la mente. De tal manera que la gente, es un ejemplo, ¿verdad? Nuevamente, la gente de Sion está orando de cabeza. Y luego, ¿por qué oran de cabeza? Le preguntan a alguien de la iglesia, algún miembro. Porque así dice nuestra doctrina, ¿verdad? Entonces, mucho de este discipulado hay en todas las iglesias, ¿verdad? En donde bienvenido a la iglesia y rápidamente le ponen a uno un tacuche doctrinal de tal manera, y eso pues está bien que la iglesia diga, nosotros así interpretamos, pero además de preparar a las personas para presentar la doctrina, debemos también dar un discipulado bíblico contextual que sea bastante más que qué es lo que yo pienso o interpreto de la Biblia, los debemos de llevar a la Biblia misma y que la Biblia hable por sí sola. Bueno, me voy un poquito más rápido para los demás. Ya vimos el primero, entonces, pero termina en el 19:1. Mientras Apolo, este Apolo, después de refutar a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Capítulo 19, versículo 1 de Hechos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Entonces, qué lindo que este Apolos se convirtió, siendo un judío, se convirtió al cristianismo, fue un discípulo, pero se convirtió en misionero también. Entonces, qué lindo el poder considerar eso también. Luego, segundo acontecimiento sobresaliente del tercer viaje misionero. Bautismo del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Hechos 19:2, leemos nada más estos versículos para sacar ahí alguna aplicación. Dice Pablo en Éfeso. Les pregunta a la gente de Éfeso, a la comunidad cristiana que estaba iniciando en el cristianismo y les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les contestaron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Obviamente ellos estaban iniciando en la fe. Entonces es evidente que no tenían ese conocimiento aún. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Obviamente está hablando de Juan el Bautista. ¿Cuál es el bautismo que Juan el Bautista predicaba? ¿O de qué trataba ese bautismo? Y aquí Pablo mismo lo responde. Dice, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Entonces, ese es dentro de la doctrina doctrina de bautismos, hay muchos que consideran que son 7 bautismos. El bautismo es una especie de inmersión, ¿verdad? Entonces, el bautismo o la inmersión que Juan exige es que el cristiano se sumerja en cambio, ¿verdad? En arrepentimiento.
Luego, pues el del agua, el del espíritu, el de fuego, y hay algunos otros, ¿verdad? Entonces, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, la gente de Éfeso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay algunos aquí que amplían quizá un poco más, que dicen que esta comunidad Pablo las bautizó con agua y después, versículo 6, después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaron, es decir, evidenciaron esa llenura del Espíritu Santo a través de lenguas quizá angélicas y profetizaron. ¿Qué tipo de lenguas hablaron? Pues no se sabe porque nada más dice lenguas, pero por lo menos en la Biblia vemos que hay lenguas angelicales y que también hay lenguas humanas, ¿verdad? Entonces, creyentes, eran creyentes esta comunidad de Éfeso, pero creyentes incompletos, ¿verdad? Quizá algo a considerar acá. ¿Recuerdan ustedes el Pentecostés en Hechos 2? Fue el derramamiento formal del Espíritu Santo a la iglesia, ¿verdad? O el derramamiento oficial del Espíritu Santo a toda una comunidad. Otros derramamientos en el libro de Hechos fueron la forma de Dios para añadir nuevos miembros a la iglesia y sobre todo una evidencia del cambio. ¿Por qué decimos esto? Hechos capítulo 10, si ustedes recuerdan, por ahí estaba Pedro predicando. Imagínense esa escena. Está Pedro en la casa de Cornelio, el primer gentil convertido al cristianismo. Pedro tan solo estaba predicando y dice en Hechos 10:42 en la Nueva Traducción Viviente, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Qué lindo considerar esto, ¿verdad? Porque al final la señal de la verdadera iglesia no es simplemente la buena doctrina. No es simplemente las buenas acciones, sino la obra del Espíritu Santo dentro de los creyentes, ¿verdad? Porque hasta acá, hermanos, no hay mensaje de un hombre, por mucho que cualquier predicador, digan, piensen ahorita en su predicador favorito, por muy buen predicador que sea ese hombre, es imposible que ese hombre pueda convencer a alguien. El que convence a alguien, dice la Biblia, de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos no solamente, aquí buscando una aplicación sencilla, no solamente se trata de que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo, sino se trata que nosotros también podamos ser esas emisarios, esos representantes que también el día de mañana el Espíritu Santo utilice, como en este caso usó al apóstol Pablo, de tal manera que Pablo, dice en el 6, les impuso las manos a estas personas y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, porque al final del día, tal como lo decíamos, además de doctrina, además de buenas acciones, el Espíritu Santo debe de estar presente en la vida de este nuevo miembro de la comunidad de creyentes, de tal manera que sea el Espíritu Santo el que le vaya hablando. Qué lindo que podamos vivir un evangelio en donde no debamos de exigirle a alguien. Mira, por ejemplo, viendo a un hombre, nada más este es un ejemplo, mira vos, los hombres no deben de usar arete, eh, eh, y, y tratando de dónde habla un texto que los hombres no deben de usar arete, y de repente nos topamos con cuando estaba Moisés en el monte y estaban haciendo el becerro de oro, y por ahí dice Aarón, hombres y mujeres traigan sus aretes. Y dice uno, ¿cómo así? Entonces los hombres de ese tiempo usaban aretes y entramos a un conflicto doctrinal. No, es que nosotros no debemos de convencer a nadie. Nosotros debemos de presentar la doctrina y quizá defenderla, pero al final del día, quien va a hacer la obra o quien va a plasmar la enseñanza, quien va a hacer que el ser humano entienda, se convenza, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo mismo me contesto. Bueno, tercer acontecimiento del tercer viaje misionero. Aquí Pablo se está despidiendo de la comunidad, de una comunidad en una ciudad que se llamaba Mileto, ¿verdad? Entonces, tercer acontecimiento, la perseverancia.
Esto es algo que nosotros debemos de ser perseverantes en la impartición de un mismo mensaje. Esto lo hablábamos, yo recuerdo que hace varios temas cuando hablábamos acerca del mensaje y del modelo para la misión. eh, Tomamos este extracto para poder entender cuál era ese mensaje que predicaba Pablo dentro de su misión. Y dice en este discurso de despedida de Pablo en Mileto, Hechos 20:18, en una traducción viviente, dice: cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y luego el versículo 21 resume fundamentalmente cuál era la esencia que el apóstol Pablo predicaba. Si se dan cuenta, la esencia que Pablo predicaba tenía 3 puntos. Primero, la necesidad de arrepentirse del pecado, la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia del mensaje misionero. Aunque es evidente que Pablo, Pablo era un predicador tan extraordinario en las manos de Dios, porque Pablo iba con esta esencia: la gente se debe de arrepentir, la gente se debe de volver a Dios y la gente debe de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo llevaba en la mente. Pero Pablo veía como, me recuerda ahorita en Hechos 17, como cuando Pablo iba a Atenas. Recuerden ustedes que hace unos momentos hablábamos de Hechos 17, cuando Pablo visitó Tesalónica, luego se fue a Berea y luego se fue a Atenas, ¿verdad? Y ustedes bien saben que los griegos son muy dados a la filosofía, ¿verdad? Filosofía es una palabra compuesta en que evidentemente es una palabra griega, que filo es amor y sofía es conocimiento. Entonces, ¿qué significa filosofía? Significa amor por el conocimiento. Esta gente, los griegos, eran amantes del conocimiento. Por eso es que los grandes filósofos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, todos estos pensadores venían de Grecia. Y entonces cuando Pablo entró a predicar a Atenas, él comenzó a considerar y dijo: bueno, esta gente es una gente culta. Y Pablo comenzó a caminar por las calles. Qué lindo eso, que el día de mañana vayamos a predicar en una comunidad, pero antes de predicar, como comenzar a entender un poco la cultura de esa comunidad, de tal manera de poder predicar un mensaje que sea relevante dentro de la cultura de esta gente, pero que lleve la misma esencia. Y entonces Pablo, caminando por Atenas, él por ahí vio que había una gran estatua al dios, digamos, Zeus, ¿verdad? Y de ahí seguía caminando y otra gran estatua a otro dios. Y por ahí él vio un monumento que decía, había un altar por ahí que decía: al Dios no conocido. Y entonces ahí Pablo encontró un buen principio para ir a predicar luego el Areópago, y que él poder decirles a la comunidad atenienses y decir: miren, por ahí estuve caminando y qué linda su ciudad y esto y lo otro, pero me llamó la atención que tenían un altar al Dios no conocido, y de ese Dios vengo a hablarles. Y él comienza a hablar acerca de la misma esencia: la gente se debe de arrepentir. La gente necesita seguir cambiando. El proceso de arrepentimiento es un proceso progresivo, ¿verdad? Es evidente que va en alguna medida. Si vamos, por eso es que la Biblia nos insta a que demos verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? No hemos sido, digamos, la obra de cambio, seguramente en muchos de nosotros aún no está completa. Filipenses 1:6 dice que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Romanos 8 dice que nosotros hemos sido predestinados para llegar a ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Pero a mí me faltan kilómetros, millas impresionantes de distancia, de tal manera que yo llegue a ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Así que es un proceso. El tema es que el proceso vaya evolucionando.
no involucionando, que diga de repente voy a hacer, voy a poner un ejemplo mío, también es un ejemplo, no va a decir el hermano Josué, ya confesó que es mentiroso, pero no puede ser que en ese proceso de arrepentimiento, el día de ayer yo no era mentiroso y hoy otra vez soy mentiroso. No, el proceso debe de ir evolucionando. ¿Qué necesito? Necesito más Biblia. Hermano, no estoy mejorando, no estoy viendo cambios, no estoy viendo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, desde amor hasta dominio propio. ¿Qué necesito? Necesito Biblia, necesito comunión con el Espíritu Santo, necesito doblar rodillas, necesito ayunar, doblegar la carne de tal manera que yo vuelva a ser gobernado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos llevar ese mensaje, pero es evidente que además de llevar el mensaje, nosotros debemos de estar en círculos progresivos, ciclos de evolución, de arrepentimiento, de cambio, de tal manera que nosotros podamos mostrarle a la gente cómo opera Dios, cómo ha operado Dios en mi vida en términos de arrepentimiento, cómo Dios me ha cambiado. Es algo maravilloso también el testimonio, pero no se trata solamente de llevar un testimonio, sino que el testimonio tiene que ser coherente con la forma de Dios de trabajar también a nivel en ese mismo nivel en las escrituras. Así que volvámonos a Dios, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia del mensaje. Ok, así que termino esta diapositiva con esta frase: necesitamos volvernos a la importancia del mensaje bíblico, no a mensajes motivacionales. Ahora abundan muchos mensajes motivacionales, ¿verdad? Pero la motivación correcta yo no estoy en contra de la motivación, yo creo que la motivación correcta debe venir derivada del entendimiento del mensaje puro del Evangelio. Lo digo otra vez, la motivación correcta debe venir derivada del entendimiento del mensaje puro del Evangelio. Una pausa, o un paréntesis en este discurso de despedida de Pablo en Mileto que me llamó mucho la atención, y yo leyendo esto decía, qué dimensión a la que llegó Pablo, qué cosa más extraordinaria. Dentro de su despedida, él decía: mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo entendió para qué había venido a este mundo. Necesitamos llegar a ese entendimiento lo más pronto posible, de poder saber para qué estoy acá y luego comenzar a trabajar en pro de ello, sembrando, haciendo correctas siembras, picando piedra quizá por momentos, pero necesitamos estar trabajando. Qué lindo que cuando el Señor venga, dice la Biblia también, nos encuentre trabajando, nos encuentre con fe, nos encuentre trascendiendo dentro del Evangelio en nuestra generación. Versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Miren esa revelación que tenía Pablo. Él sabía que ya no iba a poder regresar nunca más ahí. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. Miren esa convicción que Pablo tenía de que les había predicado el mensaje correcto a estas personas. He sido fiel, dice. Si alguien sufre de la muerte eterna, no será por mi culpa. Ojo que ese fiel no deja ver tanto, obviamente Pablo era fiel a Dios, pero más esa fidelidad es que Pablo, en otras palabras, está diciendo: yo he sido fiel al predicarles el mensaje correcto. Yo les he hablado de que se deben de arrepentir. Yo les he hablado de que se deben de volver a Dios. Yo les he hablado que tienen que tener fe en el Señor Jesucristo. Así que si alguien sufre la muerte eterna, no va a ser por mi culpa, porque yo di a conocer ese mensaje, porque no me eché atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Qué lindo es esa ese paréntesis del discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto. Y por último, ya para terminar con esta sesión, este cuarto
acontecimiento sobresaliente del tercer viaje misionero. Lo ponemos acá en grande. Importancia de atender al necesitado. Qué lindo esto, porque creo que la misión, ojo que Pablo no, en la mayoría de sus misiones, Pablo no comienza solamente llevando víveres, dando de comer, llevando medicinas, llevando ropa. No, Pablo comienza dando el mensaje. Porque si la misión de Sion se circunscribe en solamente alimentar gente, más que misioneros seríamos altruistas. No que no, el ser altruista no es malo, ¿verdad? Hay muchos famosos que son altruistas, que ponen, que por ahí alguien da $1,000,000 para no sé qué comunidad necesitada. Eso está buenísimo que lo hagan. Pero la diferencia del altruismo con el misionero es que el misionero sí va a atender la necesidad, pero la preeminencia es el mensaje. ¿Por qué razón? Porque debemos de quitarle el hambre a la gente. Por ejemplo, yo escuché a un católico que él decía, dentro de una misión católica, que miren, este es otro paréntesis, y creo yo que se habla en algunos círculos, puede ser que se habla un poco mal del cristianismo católico romano. Pero igualmente como quizá en su momento, esto no es una comparación ni mucho menos, pero por momentos hay gente que habla mal de los fariseos, tenían cosas malas, pero evidentemente tenían cosas buenas también. El catolicismo, por ejemplo, yo escuché estudié en una comunidad teológica y dentro de esta comunidad teológica había un católico. Católico, mis respetos, ¿verdad? Hablando de la operación, de cómo ellos atendían al necesitado, y de repente él dando una clase de cómo el católico atiende o la importancia de la atención al necesitado dentro del círculo católico, a mí me impresionó y de qué forma. ¿Verdad? Porque por muchas razones. Primero, cuando nosotros hemos salido a las comunidades, a las calles, a hacer la operación misionera, nos damos cuenta que por lo menos en la región metropolitana de Guatemala, muchas casas hogares son atendidas y sufragadas por católicos. Por ejemplo, fuimos a una casa de niños con SIDA, en donde la casa era una casa, pero miren, algunos de ustedes quizás nos acompañaron, hermosa la casa. Un terreno, una edificación, patios, cosa maravillosa. Y es un lugar católico. Entonces, pudimos hacer una misión allí hermosos los hermanos que estaban siendo de intermediarios, aún nos permitieron predicar en este lugar. Pero decía esta persona católica en esta comunidad teológica, decía, nosotros tenemos un lema que dice, nosotros no le predicamos a alguien con hambre. Y entonces decía yo, qué lindo eso, ¿verdad? Atender las necesidades, aunque creo yo que lo fundamental, bueno, el hambre sí la vamos a saciar. El problema es que el hambre, ¿por cuánto tiempo se sacia el hambre? Horas, dice aquí mi esposa. Sería una buena, bueno, yo creo que hay gente que come y a los 20 minutos tiene hambre, ¿va? Eh, pero hay otros ¿cómo se llama? Comen y pasan 5 o 6 horas y siguen sin hambre. El tema es que el saciar a alguien, por muy buen alimento que sea, dentro de ese mismo día va a volver a tener hambre. Pero creo yo que es el mensaje, lo fundamental, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo le hablaba a la samaritana en Juan capítulo 4, ¿verdad? Él le hablaba de esa sed, que Dios tenía un mensaje que iba a saciar la sed, y es el mensaje de Dios, es el evangelio, aquel que tiene la capacidad de llegar definitivamente a impactar al ser, no solamente dentro de ese mismo día, sino a nivel eterno. Así que vamos a atender al necesitado, pero la preeminencia es a llevarle el mensaje. Entonces, dentro de ello, Hechos 20:34 dice, todavía en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado.
para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Qué linda perspectiva ministerial de Pablo. Yo sigo trabajando para satisfacer mis propias necesidades y de los que están conmigo. Pero además en el 35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición que dar en recibir, dice esta versión. Otras versiones dicen, otras traducciones dicen, es más bienaventurado dar que recibir. Un poco relacionado a ello, Santiago dice en su capítulo 1, versículo 25 al 27, cuando él habla de la religión verdadera no es ir a un edificio eclesiástico. La religión verdadera, dice la religión pura a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Y no dejar que el mundo te corrompa. Sencillo. Eso es la religión pura. Qué lindo que el día de mañana el Señor nos permita. Ese es uno de mis, les confieso, 18 de abril del 2021. Lo dejo así con este pensamiento, con todo y fecha, de tal manera que el Señor nos da tiempo, quizá unos 2, 3 años, 5 años, no sé, cuando el Señor nos lo permita conseguir ese logro, que nosotros podamos, Sion pueda quizá alquilar, qué mejor si comprar una casa y que sea de casa de atención para la viuda o de casa de atención para el huérfano, y ahí nosotros estamos ahí sembrando en gente. Ay, sería algo, y muchos de ustedes llegar ahí a cuidar personas, a darles de comer, a predicarles. Hoy es día de discipulado, viene nuestro hermano, se me viene ahorita mi hermano David, David viene a discipular. Qué lindo eso, ¿verdad? El estar adentrados en el movimiento del cristianismo. Así que, bueno, lo quiero dejar hasta acá por razones del tiempo. Hay más para decir, pero les resumo, aquí estamos concluyendo este primer, segundo y tercer viaje misionero. No les voy a hablar de cada uno porque ya lo hablamos. Si alguien se perdió el segundo viaje misionero, el primer viaje misionero, dos cosas. Primero, aquí les dejo cuáles fueron los acontecimientos suscitados en las misiones de Dios a través de Pablo. Esto es bien importante. No son las misiones de Pablo, son las misiones de Dios a través de Pablo. Son las misiones que Dios va a hacer a través mío. Nosotros solo somos agentes de bendición. Jonás fue tan agente de bendición como Pablo, ¿verdad? Rahab fue tan agente de bendición como qué sé yo, Esther, ¿verdad? Entonces, les dejo el resumen de los acontecimientos según Hechos, ¿verdad? Luego, por eso ven 13, ¿cómo así 13:4? Es porque según Hechos, ¿verdad? Según Hechos 13:4, según Hechos 13:6 al 12. Luego, si alguien quiere ver, vamos a compartir los links del canal de YouTube, de tal manera que puedan ver quizá el día de mañana, el primer viaje, segundo viaje, ahí de repente más despacito. Y luego, para terminar, cierra Hechos, ¿verdad? Nos quedamos, el tercer viaje misionero, si se dan cuenta nuevamente acá, termina, bueno, aquí llegamos hasta Hechos 20, pero todavía sigue parte de Hechos 21, y de Hechos 21 en adelante se ve, del 21 al 28, se ve el cuarto viaje, pero ya no fue misionero de la iglesia, sino fue ministerial de Pablo, ¿verdad? Y luego hay un cierre de Hechos y dice, el cierre de Hechos. El libro de Hechos, leo lo que dice acá, narra la historia de la iglesia cristiana y su expansión en círculos cada vez más amplios. Comenzó en Jerusalén, según Hechos 1:8, luego Judea, Samaria y luego hasta lo último. Y hasta lo último de la tierra, ahí fue alcanzado Antioquía, Éfeso, Roma, Corinto y las ciudades más influyentes del mundo oriental. Hechos también muestra los milagros sorprendentes y los testimonios de los hombres de Dios y mártires de la iglesia primitiva, como Pedro, ¿verdad? Como Esteban en Hechos 6 y 7, qué maravilloso, en Jacobo, ¿verdad? O Santiago, en Pablo. El Espíritu Santo impulsó y llevó a todo el ministerio a obrar en la vida de la gente ordinaria.
En Hechos fueron alcanzados mercaderes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de iglesias, hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos y pobres. Así que resaltamos acá lo que está en azul. Muchos hombres de Dios continúan los hechos del Espíritu Santo a través de generaciones posteriores, cambiando el mundo con un mensaje que sigue siendo el mismo. Cristo es Señor y Salvador para todo aquel que le sigue. Hoy podemos continuar con la historia de la difusión del Evangelio. Y una frase que hace algún tiempo como que asimilaba yo derivado de esta meditación en la escuela misionera y dice así: veamos la puerta de la iglesia no solamente como entrada al congregarnos. El cristiano no debe quedarse viendo la puerta solamente allí, de esa puerta para adentro comienza mi cristianismo. No, la puerta de entrada también la debemos de ver como cristianos como punto de partida, de modo que la bendición impacte al necesitado. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar. Y luego voy a dejar de grabar, de compartir para poder regresar a la sala. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, será bienvenido. Padre, te damos gracias de todo corazón, Señor, este domingo 18, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Padre, porque nos has enseñado. Y qué maravilloso el poder considerar cómo operaste a través de la vida del apóstol Pablo en estos 3 viajes misioneros. Cuántas personas fueron alcanzadas, cuántas iglesias se abrieron, cuántas personas pasaron del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuántas personas fueron iluminadas por la revelación del apóstol Pablo. Yo te agradezco, Señor, por enseñarnos eso y te suplico, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos uses de una forma similar. Yo sé que tú nos capacitas hoy porque tienes planes en el futuro para con nosotros. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes de tal manera que podamos vivir una nueva etapa dentro de nuestro cristianismo, que podamos operar en la ministerialidad, que podamos ser agentes de bendición, representantes del reino de la luz, del reino de Dios, por allá donde vayamos, Señor, y que podamos ser tu voz, danos de tu mensaje, Señor. Dice tu palabra que aquel que entresaca lo vil de lo sagrado, es decir, que aquel que se aparta de lo vil para estar en una condición de, de, de apartados para ti, va a ser como tu boca. Así que, Señor, necesitamos ser como tu boca, Señor. Necesitamos replicar tu voz. Así que muchas gracias, Señor. Aquí estamos, henos aquí, estamos listos, estamos siendo capacitados para que tú nos uses el día de mañana y vamos a cerrar diciendo como el salmista decía: no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.